Bueno es nuestro Señor y Salvador. Cuando estamos en momentos de angustia, cuando estamos en momentos de inseguridad, cuando entendemos que nosotros no podemos, y veo a Pedro caminando sobre las aguas, y empieza a ver que se hunde y se desespera, porque quizás en su incapacidad no les es permitido caminar sobre las aguas. Y ahí está Pedro lleno de miedo. Está Pedro sintiendo que muere y clama: Señor, perezco. Pero maravilloso es nuestro Señor, que el Señor no le dice: defiéndase solo, tenga más fe. No, el Señor extiende su mano y lo levanta. Extiende su mano y lo afirma. No lo lleva cargado a la barca, lo afirma, le enseña en quién está parado. Cuando nosotros pasamos por momentos de angustia, entendemos que hay una mano que nos levanta. No es la del pastor, no es la iglesia, porque nosotros como humanos fallamos, pero hay uno que no falla nunca. Hay uno que no falla. Hay uno que no se equivoca. Hay uno que no se desquita de nuestros errores. No es: a usted la embarró, que decía ahí. No, Él nos ama y en su corazón encontramos seguridad. En su corazón encontramos paz. Cuando el Señor habla, todo obedece. Y como dice su palabra, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas. Porque entendemos que estamos en la mano ¿de quién? Del Dios bueno. Del Dios bueno. Qué bello es nuestro Señor. Qué bello es nuestro Dios. Gracias, Señor, porque tu paz no es como la de este mundo. Este mundo se esfuerza por vivir en una paz imposible, simplemente porque no hay amor. El amor eres tú. Y este mundo decidió vivir sin el amor. Pero cuando estamos en tu corazón, somos uno. Entonces no importa las diferencias que podamos tener con el otro, estamos unidos en el amor del Señor. Y eso es maravilloso. Y cuando estamos en aflicción, corremos al corazón del Señor y ahí encontramos paz. Y sabemos que Dios todo lo tiene bajo control. Gracias, Señor. Sonidos de paz en la tempestad me conducen a tu amor. Susurras tu voz en mi interior, disipando mi temor. Sonidos de paz en la tempestad me conducen a tu amor. Susurras tu voz en mi interior, disipando mi temor. Déjame ver el cielo dentro de mi ser y conocer mi herencia, el reino y tu poder. Tu luz llenó mi corazón,
estamos completos, entendiendo que cada vez es menos de nosotros y más de Él. Entendemos que Él no es nuestro complemento, que Él es nuestro todo, que debemos morir a lo que somos, a nuestros deseos, para que Él lo llene todo, para que Él lo sacie todo, para que Él lo limpie todo, porque estamos en Él. Sangre y dolor por un pecador de justicia me cubrió, su perfección en mi interior, lo que soy me reveló. Déjame ver el cielo dentro de mi ser y conocer mi herencia, el reino y tu poder. Tu luz llenó mi corazón, se fue todo el temor.
Su luz lo alumbra todo. Estamos vivos en Él. Bendito sea nuestro Dios y Salvador. Solo tu gracia, Señor, puede alumbrar nuestro corazón para entender que solo la plenitud de nuestra vida está en ti, Señor amado. Que cada vacío de mi corazón es una profunda necesidad, no de cosas, no de actividades, no de logros, no de posesiones. Es una profunda necesidad dentro de mí, de ti, Señor, de tu aliento, de tu vida, de que la porción que me ha correspondido, que eres tú, sea la que sacie y llene mi corazón, y sea la que traspase mi alma, haciéndome tuyo cada día, llevándonos a entender a todos y cada uno de nosotros que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que tú eres nuestro dueño, y como lo has expresado en tu palabra, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, Señor. Nos has hecho vivir, nos has levantado de la muerte en la que nos encontrábamos. Nos pasaste de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Nos sacaste del lodo cenagoso para hacer brillar tu luz sobre nuestro corazón, y con esa luz llevarnos a verte a ti, oh Dios de los cielos, a ti que eres la vida, a ti que eres Dios de los cielos, el aliento que sostiene todo nuestro ser cada día. Permite que en ti, Señor amado, mi alma esté en completo reposo, que en ti mi alma esté en completo descanso, maravilloso Dios. Señor, permítenos en esta mañana, a través de tu maravillosa palabra, guiada por tu Espíritu, ser alumbrados en nuestro corazón, ser desnudados de nuestras justificaciones para ser revestidos de tu aliento, de tu vida, ser desnudados de nuestros argumentos para ser revestidos de la palabra viviente que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Señor, sé propicio a cada uno de nosotros y abre nuestro corazón. Lo hiciste con aquella mujer Lidia, le abriste su corazón, le abriste su entendimiento para que tus palabras permearan hasta las fibras más íntimas de su ser. Con esas palabras se sintiera profundamente atraída por ti, atraída a correr a tus brazos y poder entender que el lugar nuestro es en tu corazón, Señor. Padre, gracias por tu hermosa palabra en esta mañana. Danos sabiduría y entendimiento, Padre de los cielos, para poder conocerte cada día más y más a ti. En el nombre santísimo de Jesús, guíanos a todos y cada uno de nosotros para oír tu voz, tu dulce voz, trayéndonos a un encuentro estelar y extraordinario contigo. Gracias, maravilloso Dios. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Muy buenos días para todos, Dios los bendiga. Qué bueno vernos en esta preciosa mañana. Si prendemos las luces ahí de los salones para que no esté tan oscuro, y allá atrás también. Dios es maravilloso, hermoso, 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 y si su voz es oída en lo profundo de nuestro corazón y de nuestra vida, sus palabras transforman, sus palabras inundan, sus palabras lo cambian todo, porque nos llenan absolutamente de Él.
Vaya por favor a Génesis, por favor, libro de Génesis, capítulo número 3, en el versículo número 8 en adelante. Génesis 3, 8 en adelante. Y allá hay unas palabras muy preciosas y muy hermosas respecto a la dirección de Dios para nuestras vidas y a la enseñanza y a la instrucción de Dios para nuestro corazón, respecto a su propósito para nosotros. Dice el versículo número 8, esto tan hermoso: Dios diseñó un lugar para encontrarse con el ser humano, encontrarse libremente, sin obstáculos, sin restricciones, para tener una comunión preciosa con aquel que había creado. Y dice el verso 8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y cuando nosotros miramos todo lo que ha acontecido en esta porción de la palabra, de cómo cambió la relación del hombre con Dios, y de cómo se fracturó de una manera tan tremenda esta relación, porque ellos estaban acostumbrados ya, venían viviendo tiempos donde se encontraban libremente con su Creador. Encontrarse en el huerto del Edén con el ser más dulce, con el ser más tierno, con el ser más hermoso, con el ser más sublime de todo el universo, y encontrarse que aquel ser maravilloso les salía al encuentro. Yo creo que esperar cada día ese momento extraordinario de encontrarse en el huerto con el Creador, un momento de una expectativa muy hermosa para el corazón. Pero de pronto encontrarse en este escenario que algo se anidó en el corazón del ser humano, de manera que ahora hay algo en el ser humano que ha llevado al ser humano a esconderse de Dios, a alejarse de Dios, a refugiarse y a esconderse, no en el lugar que fue dispuesto por Dios, que fuera el refugio de nuestro corazón y de nuestras vidas. Y vemos cómo Adán y Eva empiezan a esconderse, tuvieron miedo de Dios. En lugar de poder tener completa confianza en su Creador, ahora está en una condición donde su corazón tiene miedo y se está escondiendo. Pero el ser humano siempre busca cómo cubrir aquello que acontece dentro de su vida, desde los días de Adán hasta nuestros días. Busca cómo encontrar qué fue lo que faltó en su vida para cubrirlo. Y Adán y Eva, dice, se hicieron delantales de hojas para cubrir su desnudez, porque no entendían que su desnudez no era de ropa, que el asunto era un asunto de vida dentro de cada uno de ellos. Y se cubrieron con, yo creo que el Señor permite que quede allí grabado que se hicieron delantales de hojas para dejarnos ver cómo nosotros definitivamente buscamos refugiarnos en tantas cosas que definitivamente perecen con mucha facilidad. Cuando yo era niño había un tipo de ropa, y a uno le compraban unos pantalones que tenía la tela por nombre terlenca. De pronto los que sean más viejitos les correspondió. Entonces cuando uno era niño no es como ahora. Cuando uno era niño, yo recuerdo que a uno le compraban un pantalón y el pantalón traía casi los dos bolsillos de acá atrás casi juntos, porque eso venía con una peretina muy amplia,
De manera que si uno iba creciendo, entonces lo llevaban donde el sastre y el sastre le soltaba la pretina, entonces el pantalón nuevo, los bolsillos eran muy juntos, pero cuando ya uno había crecido mucho, ya los bolsillos ya quedaban uno por aquí bien separado del otro de todo lo que le habían corrido. Pero esa tela tenía una particularidad, era muy fina, porque donde le corrían la costura después de muchas lavadas y todo eso, no se diferenciaba la parte externa de la costura, o sea, no se descolorizaba ni quedaba marcada. Si le bajaban la bota, no se veía ahí como ahora que se le va a ver la rayita donde estaba el quiebre. De manera que esa ropa duraba mucho, pero con todo y lo que durara, estaba destinada ¿a qué? A acabarse. Ahora, si un pantalón de esa tela duraba mucho, ahora te pregunto, ¿cuánto le puede durar a uno un vestido de hojitas? Un vestido de hojas que con facilidad se secan y con facilidad lo van a dejar en la calle. Ese vestido fácilmente lo va a dejar otra vez en la misma condición en la que usted estaba. Ellos se vieron desnudos y se hicieron un vestidito para cubrir su desnudez, pero el vestidito que consiguieron fácilmente los iba a dejar nuevamente ¿qué? Desnudos, nuevamente los iba a dejar en una condición donde ellos no podían cubrir la necesidad que había dentro de sus vidas y dentro de sus corazones. Solo la ignorancia de quién es Dios es la que hace que nosotros creamos que podemos cubrir con muchas cosas la profunda necesidad que nuestra vida tiene de Dios. Y no estamos hablando de la gente de afuera, de la gente de la iglesia, que muchas veces hemos querido cubrir con delantales de hojas nuestra vida y no con lo que Dios ha dispuesto. Dios allí les quitó esas vestiduras, esos delantales, para vestirlos de la piel de un cordero, para decir lo que tú necesitas no es hacerte tu propio vestido, tú necesitas ser vestido por Dios. Y ese vestido que necesitas solamente puede ser provisto por Dios, solamente puede ser dado por Dios para cada uno de nosotros y para cada uno de nuestras vidas. De manera que Dios nos ha hecho una promesa muy especial, pero en las promesas de Dios nosotros tenemos que ir aprendiendo, y sé que Dios ha venido obrando en cada uno. A veces nosotros desligamos mucho las circunstancias que vivimos de los procesos que Dios está haciendo con nosotros, pero una vez estamos en las manos de Dios, ahora lo nombraba Camilo, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y todas son, todas, las que te duelen, las que te provocan lágrimas, aún las que causan angustia, aún las que causan tristeza profunda dentro del corazón. Cuando todo está en las manos de Dios y todo está dirigido por Dios, definitivamente todo obra para el propósito de Dios, y es vestirnos de Cristo. Porque ese versículo de a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, más adelante termina diciendo que es para conformarnos a la imagen de ¿quién? A la imagen hermosa de su Hijo. De manera que hay algo que nosotros tenemos que ir mirando, y es cuántos caminos alternos hemos tomado en el propósito de Dios. Dios le hace a Abraham y a Sara una promesa, les va a dar un hijo, pero ellos tomaron caminos alternos en esa promesa, porque muchas veces nosotros creemos que las cosas de Dios se hacen con los recursos del hombre, y nos olvidamos que se hacen absolutamente con los recursos que provienen de parte de Dios, y tomaron caminos alternos. El problema de los caminos alternos es que hacen muy amargo nuestro caminar, muy amargo, porque nos llevan a caminar en nuestra propia sabiduría, en las cosas que nosotros queremos hacer muchas veces para ayudar en lo que Dios quiere hacer, y no descansamos en el Dios haciendo todas las cosas en nuestras vidas. Y muchas veces Dios tiene que empezar a ajustar tuercas en nuestra vida espiritual,
Porque a veces nuestra vida empieza a hacer mucho ruido y empieza a hacer mucha bulla, pero no precisamente porque esté manifestando el carácter de Cristo, sino porque muchas veces precisamente lo que se está manifestando es mucha queja, mucho desánimo, mucha tristeza. Hace unos días, el carro que el Señor nos permite tener sonaba pero horrible, parecía que se iba a desbaratar. Inclusive uno paraba en un semáforo y eso le vibraba todo por dentro. Y lo llevamos al taller y le faltaba un solo tornillo. Por debajo hay una tapa que le ponen para cubrir el motor y se le había caído un tornillo, pero esa sola tapa vibrando ponía a vibrar todo el carro y era desagradable estar ahí subido dentro del carro por toda la vibración, el ruido que hacía. Le pusieron el tornillo y se lo apretaron en la medida que tenía que quedar puesto y cambió toda esa vibración y toda esa bulla que había. Y por eso a veces Dios tiene que empezar a ajustar tuercas en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar, en nuestro trayecto. Y es donde vamos a mirar muchas cosas hoy a través de la palabra de Dios, porque hoy encontramos que aunque Dios dispuso llevarnos a tener un reposo en Él, Él es nuestro reposo, Él es nuestro descanso. Nos está aconteciendo a la iglesia lo mismo que a Israel. No entramos en el reposo de Dios, no entramos en el descanso de Dios, pero sé que a través de lo que Dios nos va a permitir aprender hoy, nos va a dar mucha dirección. Cuando a Jacob fue llevado, después de encontrarse nuevamente con José, y José decide llevárselo a presentárselo al faraón, le dice: este es mi papá. Y el faraón le pregunta a Jacob: ¿cuántos años tienes? Y Jacob dice: 135 años, ¿cierto? ¿Cuántos años lleva Jacob en las manos de Dios? 135 años. Porque la Biblia nos narra que antes, desde que estaban en el vientre de su mamá, allí con Esaú, dice que el Señor ya le había mostrado a su mamá cómo Dios tenía un propósito. ¿Con quién? Con Jacob y con Esaú, de una manera muy especial. De manera que son 135 años que Jacob lleva en las manos de Dios. O sea, 135 años en las manos de Dios, como debieran de ser. Pero la expresión de Jacob frente al faraón es 135 años malos y difíciles, dice una versión, ¿cierto? O sea, definitivamente él con esa conclusión evidencia que aunque hay un plan de Dios, ha habido mucha dificultad de que Jacob entre en el plan de Dios, en el propósito que Dios tiene. Y ahí es donde nos damos cuenta cómo muchas veces somos nosotros los que leudamos las cosas de Dios, los que le agregamos. La levadura en las cosas de Dios tiene que ver con lo que el hombre quiere poner, y muchas veces nosotros creemos que nosotros podemos mejorar las cosas de Dios, los planes de Dios, los propósitos de Dios, y por eso terminamos como Abraham buscando, ¿cierto? Abraham siempre insistiendo en no escuchar al Señor, sino en querer mirar la promesa de Dios, pero en otra dirección. Primero, me hace falta un hijo, tengo a ese Eliezer, el damaseno, ¿será ese el que me va a heredar? Y el Señor dice: no, yo te voy a dar un hijo. Y entonces más adelante dice: bueno, como que Dios no responde, y entonces hagamos como hacen las costumbres, porque a veces terminamos haciendo así los cristianos, no conforme a la palabra de Dios, sino conforme a las costumbres, cómo se acostumbra a hacer. Y entonces le trajeron a Agar y tuvo un hijo con Agar, y Abraham estaba convencido de que ese era el hijo que Dios le había prometido, Ismael. Y el Señor siempre le está recalcando: no es Ismael. ¿El hijo de quién? De la promesa. Pero Dios va afirmando el corazón de Abraham para llevarlo a entender que las cosas nuestras leudan las cosas de Dios,
Por eso Dios tiene que ir limpiando nuestro corazón y nuestra vida, e instruyéndonos y enseñándonos, porque Dios quiere llevarnos como pueblo a madurez. Y sabe que en este tiempo Dios va a hacer muchos procesos en nosotros, y tal vez muchos de nosotros vamos a enfrentar momentos de lágrimas y vamos a enfrentar momentos difíciles, pero vamos a entender hoy a través de lo que Dios hizo en Jacob, cómo Dios nos está preparando para Él. Porque solamente se recogen los frutos en una cosecha cuando los frutos han alcanzado madurez. Usted no pasa y ve esos limones allá verdes chiquitos, sino cuando ya están listos para recoger, es donde se pasa recogiendo la cosecha, cuando se ha alcanzado madurez. De manera que Dios está haciendo una obra en nosotros, porque ciertamente Dios va a recoger la cosecha de Él. Pero no olvide, lo que Dios ha sembrado en nosotros es la vida de su Hijo. Y lo único que Dios espera cosechar de nosotros es la vida de su Hijo en cada uno de nosotros. Lo que Él ha sembrado es lo que Él desea cosechar dentro de cada uno de nosotros. Por eso nos está preparando como ese pueblo que nos podamos realmente presentar delante de Dios. Y por eso Dios nos está llevando ahora a entender, cuando nos reunimos, qué es lo que venimos a entregar y qué es lo que venimos a ofrecer. Porque definitivamente lo que atrae el corazón de Dios y lo que deleita el corazón de Dios no es cuán bien tocamos la música. Eso no significa que entonces lo hagamos de cualquier manera. No significa para Dios el deleite cómo aplaudimos o no aplaudimos, cómo saltamos o no saltamos. Definitivamente cuando Dios nos llama y nos convoca a reunirnos, nos llama para mirarnos, como dice Romanos 12, 1 y 2, que presentemos nuestras vidas como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, ¿cierto? Pero eso en letra suena muy bonito, y eso suena muy bonito si lo voy a expresar en una canción. Pero cuando estamos hablando de presentarnos delante de Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, estamos hablando de alguien que se presenta delante de Dios para decirle: Señor, tú puedes hacer conmigo como tú quieras. Y el asunto es que cuando Dios empieza a hacer conmigo como Él desea, es donde ahí ya mi vida no está dispuesta para hacer una ofrenda al Señor. Ya no está dispuesta para estar completamente entregada al Señor. Si le dijera aquí en esta mañana: Señor, Padre, es que yo quiero ser una ofrenda, un sacrificio vivo para ti. Y el Señor dijera: sí, entonces lo que quiero es que te mueras en este momento. No, Señor, pero yo lo último que quiero es morirme. Bueno, ¿no quieres ser una ofrenda? Una ofrenda, un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo para Dios fue Jesús en el huerto del Getsemaní. Un sacrificio vivo donde allí vivió momentos de angustia. Pero allí en esos momentos de angustia que vivió el Señor en el huerto del Getsemaní, solo una cosa deseaba Jesús en su corazón: que se haga la voluntad del Padre y no la mía. Era lo que Él deseaba allí. ¿Se da cuenta lo tremendo de ser llevados a hacer un sacrificio vivo? Y ahí es donde vamos a encontrar en la historia de Jacob cómo Dios va a hacer un proceso muy necesario dentro de nuestro corazón. Ubíquese allí por favor en Génesis capítulo número 31. Génesis en el capítulo número 31. Voy a leer solamente algunas porciones que vamos a ir mirando, pero les recomiendo, si desea, que pueda leer todo ese capítulo 30, 31, 32, para que todo lo que vamos a ir narrando en esta mañana puedas comprobarlo allí en la palabra del Señor. 31 en el versículo número 13. 31, 13 del libro de Génesis. Mira lo hermoso. Génesis 31, 13 dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Le está hablando Dios a Jacob.
Y le está hablando Dios a Jacob, porque Dios tiene un propósito: sacar a Jacob de donde Jacob se ha acomodado. Y sabe, Dios tiene el propósito de sacarnos de donde nos hemos acomodado, de donde nos hemos instalado, porque nos hemos acomodado a vivir muchas veces tan distante de la voluntad de Dios y del propósito de Dios. En este 31:13 recordamos por qué llegó Jacob hasta este lugar. Jacob lleva 20 años instalado en un lugar, y 20 años instalado en un lugar por causa de los caminos alternos que tantas veces nosotros tomamos para ayudarle a Dios en el cumplimiento de su plan sobre nuestras vidas. Cuando la mamá de Jacob, Rebeca, quedó embarazada, ella empezó a experimentar una gran lucha dentro de sí, porque había una lucha entre los dos bebés que tenía ahí adentro. No sé si a veces las mujeres que están en embarazo, uno solo se le mueve mucho, ahora como serán dos allá peleando dentro del vientre, ¿cierto? Eso estaba angustiando la vida de aquella mujer. Pero Dios le habló a aquella mujer, y le habló con claridad, y le habló de que 2 naciones había en su seno, y le habló con claridad diciendo: no olvidemos que nosotros tenemos que estar muy atentos a la voz de Dios, porque muchas veces por las costumbres dejamos de sujetarnos a la voluntad de Dios. La costumbre era que siempre el primogénito era el que tenía ciertos privilegios de acuerdo a cómo estaban acostumbrados, pero había que escuchar a Dios, porque en esta ocasión Dios decidió cambiar el orden de las cosas, y Dios le expresó a aquella mujer diciéndole: ahora el menor o el mayor servirá al menor. Ahora el privilegio con el plan que tengo se lo he dado al menor. Y ella recibió eso en su corazón. Nacieron los niños, empezaron a crecer, pero miren lo tremendo: no entender el propósito de Dios dividió una familia. Porque la mamá estaba a favor del hijo menor y el papá estaba a favor del hijo mayor. Se dividió ese hogar, cada uno a favor de uno diferente. Y allí fueron creciendo. Y miren lo tremendo: cómo puede uno llegar a perder el discernimiento en su corazón muchas veces por un capricho del corazón. ¿Hacia quién estaba inclinado el corazón de Isaac? Hacia Esaú. Y era al que llamó y le dijo: vaya, case, tráigame un guisado, porque voy a dar la bendición sobre tu vida. Y no estaba mal que bendijera a su hijo. El asunto es que Isaac no quería hacer conforme Dios le había dicho. Como tenía los ojos puestos no en Dios sino en Esaú, quería poner sobre Esaú lo que Dios no le había puesto. Quería ponerlo allí. Mire cómo esas cosas enceguecen el corazón. Enceguecen el corazón a tal punto que cuando se presenta Esaú delante de su padre, él empieza a percibir ciertas cosas, pero lo que percibe no lo lleva a tomar una decisión, no diferencia. Él escucha la voz del que está hablando y dice: pero es que esta es la voz de Jacob. Y toca los brazos y dice: pero estos son los brazos de Esaú. O sea, aquí hay algo que no está bien. Pero con todo lo que no estaba bien, siguió adelante. Siguió adelante. A raíz de esa situación, ¿cierto?, se generó un problema de que Esaú se convirtió en enemigo de Jacob y quería matarlo, pero estaba esperando que su papá muriera para poder asesinarlo. A raíz de eso volvió a surgir la ayuda del ser humano. Mandaron a Jacob a donde un familiar. Si de pronto está lejos, allá lejos las cosas sean diferentes, pero qué hermoso que aunque nosotros no teníamos en nuestros planes a Dios, Dios sí nos tenía a nosotros en sus planes. Y eso es muy hermoso de parte de Dios para nosotros. Tanto tiempo
que nosotros estuvimos enceguecidos para entender que Dios sí nos tenía en sus planes. Y nos tenía en sus planes desde siempre, que no fue que de pronto Dios apareció, no, Dios siempre nos ha tenido en sus planes. Y en ese viaje, yendo para la casa de su familiar Labán, dice que Jacob tuvo un lugar donde descansó y allí tuvo un sueño y vio ángeles que descendían del cielo, y dice que despertó y con un asombro dijo: esto no es lugar, no es otro lugar sino puerta del cielo. Pero empezó la vida y su caminar con Dios como nosotros muchas veces empezamos. Jacob allí le hizo una expresión a Dios, y es: cuando no conocemos a Dios, nosotros estamos esperando como que Dios se gane su lugar en mi corazón. ¿Qué fue lo que Jacob le dijo allí en ese lugar llamado Betel a Dios? Si me das pan para comer, vestido para vestir, si me va bien, serás mi Dios. O sea, te habrás ganado el lugar. Como quien dice: demuéstreme que usted merece ser mi Dios, ¿cierto? Pareciera bonito el lugar, pero aunque Dios sabía lo que estaba haciendo, Jacob no estaba entendiendo qué. ¿Se da cuenta que a veces nosotros no estamos entendiendo lo que Dios está haciendo? Pero Dios sí sabe perfectamente lo que está obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Había una abuelita tejiendo con lana, y tejía y tejía y tejía, y vino uno de sus nietecitos y miraba por debajo y le decía: ¿qué estás haciendo, abuela? Y la abuela le estaba diciendo: estoy haciendo un paisaje muy bonito. Y él miraba eso desde abajo y veía todo ese enredo de hilos y decía: mi abuela está loca. Cuando la abuela terminó, puso el tendido en el piso y llamó al nieto y le dijo: venga, mira lo que estaba haciendo. Cuando el nieto lo miró, la abuela había hecho un tejido hermoso, se veía un paisaje espectacular. Y así nos pasa muchas veces. A veces miramos de abajo hacia arriba y no entendemos lo que Dios está haciendo, pero cuando Dios abre nuestros ojos y miramos, nos damos cuenta que lo que Dios estaba haciendo era perfecto y que no se estaba equivocando con lo que estaba haciendo y con lo que estaba obrando. De manera que Jacob llegó y se instaló allí y se acomodó a vivir allí, se acostumbró a muchas cosas. No olvidemos que el carácter de Jacob siempre lo está llevando a que él tiene que hacer, a que él se tiene que ganar las cosas, a que siempre vemos a un hombre pensando en cómo obtener ventaja de todo lo que hace. Pero llega un momento donde Dios dice: bueno, llegó el momento donde las cosas sean puestas en orden dentro de tu corazón y dentro de tu vida. Y ahí es donde en este versículo número 13 el Señor se le manifiesta a Jacob y dice: yo soy el Dios de Betel, en donde ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Miren lo tremendo. Cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas. Que a ti se te olviden es una cosa, pero a Dios no. Allá le dijo: si me das pan y si me das vestido y si me guardas de regreso, bien, serás mi Dios. ¿Y qué le está diciendo el Señor? Acuérdate del voto que hiciste, acuérdate de las palabras que expresaste. Y entonces ahora el Señor le dice: levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Nos damos cuenta, Dios está llevando de regreso a Jacob a su tierra. Iniciativa de Dios. Pero la iniciativa de Dios para llevarnos de regreso muchas veces va a confrontar muchas cosas de nuestro corazón. Pero especialmente, no olvide esto, va a confrontar quién es Dios en nosotros y quién es Dios para nosotros. Porque nos vamos a dar cuenta que para Jacob Dios era Dios. Para Jacob hasta aquí Dios no era mi Dios. Y eso es una gran diferencia. Porque a veces así tenemos la iglesia a Dios. Dios es Dios. Y vemos que Dios puede obrar en las circunstancias y puede obrar en la vida de muchos, pero cuando se trata de mi vida, como que ya Dios no tiene peso. Porque es el Dios que hace, pero se me olvida que es el Dios que también puede obrar en quién. En mí. Nabucodonosor vio muchas cosas, pero siempre
su posición frente a Dios era más para los demás que su corazón rindiéndose a los pies del Señor. Cuando tuvo aquel sueño que lo perturbó y después por gracia de Dios se le fue dicho qué era el sueño y su significado, y se le dio testimonio que el que había dado, que había soñado y su significado había sido Dios, saca un edicto que se honre al Dios de Daniel. O sea, ha visto un acto maravilloso, pero él da una orden para que otros honren ¿a quién? A Dios. Allá en el horno de fuego le dio un embeleco como al que a veces nos da a nosotros, que a veces nos da por hacernos ídolos. Que el que no se arrodille frente a esa estatua sea echado en el horno. Y echaron allá 3 y él vio a 4. Y él mismo da testimonio, ese no es como un hombre, es como Dios. Y los que estaban allá salieron y él estuvo delante de ellos y él mismo podía testificar, ni a humo olían. Es que ni siquiera olían. Usted quema un poquito de carne y eso sale oliendo, le huele el pelo, las manos, la ropa a humo. Salieron de allá del horno y ni a humo olían, dice la escritura. Y sacó nuevamente otro edicto, que en todo el reino se honre al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Era el Dios, no su Dios. Hasta que Dios lo puso 7 tiempos como un animal. Y ahora sí cambió la situación de Nabucodonosor. Ya no era el Dios de Daniel, ya no era el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sino que ahora termina diciendo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Dios de los cielos. Tuvo que haber un proceso para que ese Dios que veíamos lejanos entendiéramos que se ha acercado a nuestro corazón, pero se ha acercado a nuestro corazón no para ser el Dios del universo, sino se ha acercado a tu corazón para ser el Dios de tu vida, el Dios de todo tu ser. Va a salir de allí, pero no olvidemos, hasta este momento, para Jacob Dios, es Dios, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, mis padres, pero no es el Dios de quién. Pero lo más hermoso es que Dios en su propósito nos quiere llevar a caminar y nos va afirmando en él. Porque esta idea de salir de la tierra donde estaba y regresar a su tierra fue de Dios. Pero salir de esa tierra y regresar a donde Dios lo iba a llevar, iba a confrontar muchas cosas de su corazón, especialmente ¿quién era? Dios para él. Y nos damos cuenta que él sale respondiendo a una orden de Dios, pero nos damos cuenta que empezamos a escuchar a Dios a medias, o a escuchar a Dios y actuar en nuestras fuerzas. Porque si fue plan de Dios sacarlo de esa tierra y llevarlo de regreso, ¿quién está al control de todo? Acompáñenme a leer un salmo un segundito y ya volvemos aquí. Vaya al Salmo 46, por favor. Salmos 46. Verso 1. Del 1 al 3, Salmo 46 del 1 al 3. Mira lo que dice aquí la escritura. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Quién es tu ayuda? Dios. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su. ¿Y sabe por qué? No porque esa persona o el salmista fuera guapo, sino porque él entiende que todo está bajo el control de ¿quién? El control de Dios. El mar no puede ir más allá de donde Dios le puso ¿qué? Límites. ¿Sí o no? Es imposible caminar sobre las aguas hasta que Dios dé una orden diferente. Porque todo depende de Dios. Ahora pase al versículo número 8, mira lo que dice. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios.
seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de ¿quién? El Dios de Jacob. Y todo ese salmo nos permite ver cómo nos está hablando de Dios al control absoluto de todas las cosas, y por eso Él es el refugio nuestro. Pero ese camino lo tenía que aprender Jacob. ¿Y quién le iba a enseñar ese camino? Dios mismo. Dios mismo se ha tomado el trabajo de ser nuestro instructor directo y de enseñarnos a todos y cada uno. Las personas nos pueden hablar las palabras de Dios, pero el que instala sus palabras en nuestro corazón es Dios mismo. Él mismo es el que se encarga de grabarlas dentro de nosotros. De manera que Jacob escuchó: yo soy el Dios al que le hiciste un voto. Y ahora le dice: levántate y ve de regreso a tu tierra. Escuchó a Dios, pero todavía Dios no es su Dios. De manera que él aprovecha que su suegro ha salido y se fue a escondidas. Y se fue a escondidas. Le pregunto, si Dios habló que lo iba a hacer, ¿qué necesidad dice a escondidas? ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque aunque sabemos que Dios es Dios, no confiamos en Dios. Y no confiamos en Dios porque no le conocemos. Porque sabemos que Dios está ahí, pero no conocemos cómo Dios se ha acercado a cada uno de nosotros. Y sale, su suegro lo alcanzó. Dice que 7 días después lo alcanzó su suegro. Y lo alcanzó en el camino y le dijo: Jacob, ¿por qué saliste de esa manera? ¿Por qué saliste huyendo? Pero mire lo hermoso. Dios conoce que somos frágiles, pero Dios quiere afirmar nuestros pasos. Todos los que tenemos hijos ya recordamos espacios hermosos donde llegó el momento donde nuestros pequeñitos tenían que aprender a caminar. Y las primeras veces, los primeros pasos, casi que ellos los daban sin hacer nada, casi uno haciendo todo, ¿no? Con los bracitos y tratando de que impulsaran los piecitos, pero en la medida que van aprendiendo, después uno los ponía frente a algo que se aferraran, pero uno estaba ahí cerquita, de manera que si se va a caer usted lo pudiera ¿qué? Agarrar. Y ahí estaba uno acompañándolos mientras se afirmaban sus pasos para que aprendieran ¿a qué? A caminar. Y mire lo hermoso, nos vamos a dar cuenta a Dios afirmando los pasos de Jacob para que Jacob aprenda a caminar dependiendo de Dios. Mira lo hermoso. Lo repito porque es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Quién le dijo a Jacob que regresara a su tierra? Dios, fue plan de Dios. Se fue huyendo porque obedeció a Dios, pero no confió en Dios. Pero si pasa ahí al capítulo número 31, verso 29, mira lo hermoso de esto. Dios enviando mensajeros para hablarle a Jacob y decirle: Jacob, yo no puedo seguir siendo Dios simplemente, yo necesito ser tu Dios. No es el Dios que obra en la vida del pastor, es el Dios que obra también en mi vida, en mi corazón. Porque dice el 31:29, cuando lo alcanzó su suegro Labán, dice: poder hay en mi mano para haceros mal. Pero mire lo que le dice: mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente. O sea, lo tremendo, como Dios viene y le manda a decir con el mismo suegro, ¿cierto? El suegro viene diciéndole: ¿por qué se fue huyendo? Más adelante le dice: porque le tenía miedo. Pero él viene y le dice: pero aunque yo vine a buscarte, quiero que sepas que Dios está cuidando de todo esto. Dios mismo me dijo que te saliera al encuentro, pero que tuviera cuidado de cómo que te hablaba. O sea, como Dios diciéndole: yo estoy al control de qué, de todo. El problema es que a veces a nosotros como creyentes nos pasa lo mismo que a veces le decimos a los niños: ay, es que usted le entra por una oreja y le sale por la otra, ¿cierto? Y a veces así nos pasa a nosotros los creyentes. Si pasa ahí al capítulo número 32, verso 1, se despidió de su suegro
Se despidió de Labán y sigue camino hacia donde Dios lo dirigió. Y mire que el Señor nuevamente le confirma quién está al control de todas las cosas, Dios. Y dice, Jacob siguió su camino, verso 1, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar, ¿qué? Mahanaim. Mire lo hermoso, otra vez Dios afirmando el corazón de quién. Porque, no olvide, hay cosas que se han incrustado en nuestro corazón de manera tan fuerte que se necesitan procesos muy serios de Dios en mi vida para sacar esas cosas que se han incrustado en mi corazón. Porque si yo fuera a hacer un viaje de aquí a Cali, cuando todavía estoy lejos voy ciertamente tranquilo. El asunto es que en la medida que Jacob se iba acercando al sitio que era la tierra a la que Dios le dijo que regresara, Jacob iba a tener que confrontar una situación que estaba pendiente en su corazón, ¿cierto? Tal vez allá donde estaba lejos estaba tranquilo pensando frente a su hermano Esaú, pero ahora regresar significaba encontrarse y tener que solucionar un problema que había dejado 20 años atrás. Pero no olvidemos, iniciativa de quién solucionar ese pendiente, de Dios. Se hace con los recursos de Dios, se hace dependiendo de Dios. Dios tiene el control de todo. Pero Jacob todavía se resiste mucho, como nos pasa a nosotros, a aceptar que Dios tiene el control de todo. Su suegro le confirmó, Dios ha estado conmigo, los ángeles que vinieron y aparecieron en el camino, y dice que Jacob empezó a mandar unos puñados de sus servidores y empezó a mandar a decirle a su hermano, díganle a mi hermano que yo tengo vacas, que tengo ovejas, que tengo posesiones. En pocas palabras, vaya, díganle a mi hermano que yo tengo con qué compensarle lo que le hice hace 20 años. O sea, que yo vengo y tengo con qué pagarle. Y los que fueron a mirar a su hermano y a salirle al encuentro, vinieron con una respuesta, le dijeron, encontramos a Esaú, y vienen con 400 hombres. ¿Sabe cuál es el problema cuando nosotros no estamos escuchando a Dios? Que nos formamos unas películas con los escenarios que aparecen en el camino, porque apenas le dijeron, viene con 400 hombres, la película de él, viene a matarme. O sea, viene a matarme. ¿Cierto? Y así a veces nosotros, en lugar de ir creciendo en la confianza del Señor, nos aterrorizamos muchas veces con lo que Dios desea hacer. Pase ahí el verso número 6 del capítulo 32. No olvide que solamente vamos a tomar algunos versículos rápidamente y que puede leer toda la historia y los detalles que estamos mirando en casa. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte con 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y ¿qué? Y se angustió. Mire lo tremendo. Mire que muchas veces Dios nos permite pasar momentos de angustias para poder producir libertad dentro de nuestro corazón. Por eso la vida cristiana no promete una absoluta tranquilidad, promete una seguridad de que Dios está al control de todas las cosas, pero hay cosas que son necesarias atravesar de la mano de Dios. Y dice acá, y se angustió y siguió con su estrategia, ya mandó a decirle que yo tengo con qué compensarle. Se siguió alimentando su temor con que este viene con 400 hombres y va a matarme, y ahora entonces dijo, no, dividamos el campamento en dos. Si mi hermano viene contra un campamento y lo ataca, por el otro campamento huimos, ¿cierto? O sea, ¿está mirando a Dios? No, él está obedeciendo a Dios sin mirar a Dios. Y eso es un gran sufrimiento para nuestro corazón, porque terminamos queriendo hacer lo que Dios quiere hacer en nuestras fuerzas, y allí nos vamos a dar cuenta cómo nuestras fuerzas se acaban rapidito nos desgastamos en nuestro caminar. Y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. La estrategia humana siempre para ayudarle a ¿quién? A Dios. Pero Dios es hermoso y maravilloso, que a pesar de todo eso, Dios es maravilloso y está ahí obrando
para librarnos de nuestro propio corazón que tanto resiste a Dios. El mayor sufrimiento nuestro no está en las circunstancias, el mayor sufrimiento nuestro está en resistir tanto quién es Dios para nuestras vidas. Ese es el mayor sufrimiento. Dice acá, pase ahí al versículo número 11. Empezamos a ver que Jacob empezó a hacer algo que no era costumbre y hábito en la vida de Jacob. Empezar a volverse sincero con Dios. Y esto me parece muy hermoso, porque nosotros a veces creemos que la iglesia es un lugar de apariencia, donde venimos a mostrar la fortaleza que no tenemos, la espiritualidad que no tenemos, la capacidad que no tenemos. No, mis amados, nosotros venimos aquí es a mostrar delante de Dios, Señor, que si no me ayudas perezco, que si no me socorres me muero, Señor, que necesito tu ayuda de una manera intensa dentro de mi corazón. Y empezó ahí en el verso 11 entonces Jacob por fin a darse cuenta a dónde tiene que empezar a mirar. Y allí empezó a levantar una oración donde dice: líbrame ahora de la mano de mí, hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Mire, Jacob está obedeciendo a Dios y le tiene más miedo y respeto a Esaú que a Dios. Que a Dios. Está considerando que aún la vida de su familia está en las manos de Esaú y no en las manos de quién. Pero empezó a abrirle su corazón a Dios. Empezó a sincerarse con Dios. Sigue haciendo estrategias. Porque después de esa oración, a veces uno dice, no, después de una oración debiera todo de cambiar. Pero hay cosas tan metidas dentro del corazón, mis amados, que eso no es solamente de una oración, eso es de una vida con el Señor. Porque salió y siguió con sus estrategias. Empezó a formar grupitos donde vea, ustedes van, llévenle estas vaquitas. Y otro grupo después media hora va a llevar estas ovejitas. Y otro grupo después de media hora más tarde va a llevar estas gallinitas. Y vienen a ver, porque empezamos a depender no de Dios, sino de qué cara hizo Esaú. ¿Y qué cara puso cuando le entregaron el presente? ¿Tiene cara de amigos o de enemigos? Hizo buena, ¿cierto? Y en otro empezamos a depender de lo que ven nuestros ojos y no de la confianza en quién. En nuestro Señor y Salvador. La angustia siguió creciendo en su corazón y ahí en el versículo 22 en adelante habla de cómo se apartó de todos y se quedó a solas y pasó toda una noche allí luchando con él un varón. Pero no era una lucha cuerpo a cuerpo, no, hubo un derramar del corazón delante de Dios de Jacob como nunca había pasado dentro de su vida, como nunca había pasado dentro de su caminar. El asunto, mis amados, es que a veces uno cree que después de haber pasado un tiempo así con el Señor sale mejor y no se da cuenta que a veces puede salir peor. Porque Jacob estaba lleno de miedo cuando estaba entero y podía salir corriendo, y ahora vino y estuvo con Dios y salió rengueando. O sea, si entré a buscar ayuda de Dios y esperé salir mejor y salí peor, pero salió peor no por lo físico, o sea, no por su vida espiritual, sino se desgastaron sus fuerzas para que él entendiera cómo lo que necesitaba fortalecerse era la vida de Dios. ¿En quién? En él. Aconteció algo muy bonito. Él concluye ahí en el versículo número 32-30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada. ¿Qué? Tuvo un encuentro con el Señor. Pero mire lo tremendo, hay cosas tan profundas dentro del corazón, mis amados, que necesitan muchos encuentros con Dios. Por eso hemos sido llamados a una vida de permanecer en el Señor. Por eso Dios no está esperando una cita. Tú muchas veces vas al médico, pediste una cita, el médico atendió la cita, te dio los remedios, te fuiste, te tomaste los remedios, te sentiste bien, nunca más volviste a ver al médico. Esa no es la forma en que Dios espera tener una relación contigo. Dios no espera que tú tengas una cita con Él, Dios espera que tú vivas una relación con Él que es diferente. Es lo que Dios está buscando contigo y conmigo.
Salió de aquel lugar donde vio a Dios cara a cara. Salió, está amaneciendo y salió rengueando de allá. Y cuando levantó la mirada, el problema sigue ahí. Estuve con Dios y el problema sigue ahí. Mire lo que dice el 33:1. Alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía ¿quién? Venía Esaú y los 400 hombres con él, ¿sí o no? Y como nosotros a veces miramos, nosotros a veces somos como personas, yo recuerdo que cuando yo era niño, uno tenía unos pensamientos así como de niño, y a veces así nos pasa la iglesia. Entonces uno miraba a una niña del salón y uno pensaba adentro, si me miras porque le gusto. ¿Sí o no? Entonces uno estaba ahí a la expectativa de que lo mirara, y si lo miraba entonces ya uno se ilusionaba, ¿sí o no? Pero uno quería confirmación, si vuelve y me mira es porque sí le gusto. Y entonces uno empezaba a hacerse esas películas dentro, pero a veces así vivimos en el Señor. Vivimos poniendo circunstancias, y si la circunstancia se da es porque es de Dios, y si no se da es porque no es de Dios, y muchas veces eso va mucho más allá que eso, porque hay cosas que no se dieron y son de Dios, y son de Dios. Salió y vio ¿a quién? A Esaú. Ha estado con Dios. Uno pudiera decir, después de haber estado cara a cara con Dios, debiera haber salido sin temor. El asunto nuevamente es que hay cosas tan arraigadas en el corazón que necesitamos procesos de Dios muy intensos dentro de nuestras vidas. Hemos hablado de que hay cirugías, ¿cierto? Hay heridas que son necesarias en nosotros para traer sanidad dentro de nuestra vida. Hace poco hablaba con una persona que le había salido un tumor en el intestino, en el colon, y le hicieron una cirugía y le tuvieron que mochar un pedazo de colon y le recortaron y todo eso, y dice, muy doloroso, eso es muy doloroso, uno queda que no se puede ni reír, ni suspirar, ni hablar duro, bueno, una cantidad de cosas, y la recuperación fue como de un año, pero hoy estoy bien. Le dolió, pero hoy dice, pero gracias a Dios que a esa cirugía hoy estoy bien. Y hay cirugías que necesitamos en nuestro corazón de parte de Dios, como lo estaba haciendo el Señor ¿con quién? Aquí con Jacob. Alzó sus ojos y vio ¿a quién? A su hermano, y le empezó nuevamente la confrontación dentro de su corazón. Y dice que apenas lo vio, se arrodilló. Y de ahí hasta donde llegó, hasta donde su hermano, se arrodilló 7 veces. Narra la escritura, ¿sí o no? Pero pudiera aparecer cualquiera otro por ahí de los que aparecen a causar desánimo, de decir, ay, ¿a usted de qué le sirvió estar con el Señor? Para salir a arrodillarse ahí para allá. ¿De qué le sirvió? No, cuando Dios está haciendo un proceso, mis amados, todo eso hace parte del proceso. Porque miren lo tremendo, se arrodilló 7 veces hasta que llegó donde ¿quién? Hasta que llegó donde su hermano. Y apenas llega donde su hermano se tiró y lo besó. O sea, lo sorprendió. O sea, imagina uno llegar de tullido de miedo frente a alguien y sentirse que ese alguien me envuelve en amor. Y una vez le dice, ¿y para qué me ha mandado todo ese poco de presentes? ¿Qué todo eso que está haciendo? O sea, el hermano está extrañado de lo que está haciendo Jacob. ¿Qué es todo lo que está haciendo? Todo lo que es tuyo, déjelo. Y dice ahí en el verso 33:10, y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Y mire lo hermoso que acontece aquí, cuando el rostro de Dios se sobrepone sobre nuestros problemas. Y ya lo que empezamos a ver no es el problema, sino a Dios y su obrar y su propósito. ¿Qué fue lo que se empezó a sobreponer allí? ¿Quién
es Dios. Porque el real problema de Jacob no era Esaú. El real problema de Jacob era quién era Dios dentro de su corazón. Ese era el real problema. Y era lo que Dios estaba solucionando. Que en esa circunstancia Dios la utilizó para poder afirmar a quién. A Jacob. No olvidemos que allí en Peniel es donde el Señor le dijo a Jacob: ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, ¿cierto? Pase ahí terminando el versículo número 10, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. O sea, no he hecho nada para que me trates de la forma en que me estás tratando. ¿Qué había hecho Jacob para que Dios lo tratara de la forma en que lo estaba tratando? Nada. Era designio de Dios obrar por amor en la vida de Jacob. Pase ahí el verso número 18, por favor. 33, 18. Después Jacob, ¿cómo llegó? Sano, cojo y salvo. Sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram y acampó adelante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 monedas. Pero mire lo hermoso, verso número 20. Y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel, que significa el Dios de Israel. No olvide que en Betel se le cambió el nombre de Jacob por Israel. Te das cuenta que todo ese proceso estaba llevando a Jacob a que Jacob dejara de considerar a Dios como Dios y ahora lo considerara como mi Dios. El Elohe Israel, el Dios de Israel, fue el que estaba obrando en mí, el que se estaba dando a conocer a mi corazón en toda esta situación. Finalmente arranqué sin ver a Dios, y en todo este proceso, ¿a quién terminó viendo? A Dios claramente. Los procesos que Dios está haciendo con nosotros es para llevarnos a verlo a Él claramente en nuestro caminar. Porque a veces no lo hemos visto con claridad, no lo hemos visto con la suficiente claridad que necesita nuestro corazón y que necesita nuestra vida. Terminemos con Apocalipsis 3:12, si me acompañan por favor. Apocalipsis, capítulo número 3, en el versículo número 12. Y qué hermoso que Él es el Señor, mi Dios, el que obra en mi vida, el que ha puesto sus ojos sobre mí, el que está tratando con aspectos de mi corazón para afirmarme, y que Dios no sea uno más en mi vida, sino que sea el todo de mi corazón. Apocalipsis 3, 11 y 12. Allí está el mensaje a la iglesia de Filadelfia. La iglesia que vemos allí en Apocalipsis, que es la iglesia que Dios desea que nosotros seamos en Él. Y dice en el versículo número 11, ¿quién viene pronto? He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Verso 12, mira lo hermoso. Al que venciere, y está hablando el Señor Jesucristo, yo lo haré columna en el templo ¿de quién? No dice de Dios. ¿De quién? De mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad ¿de quién? ¿Te das cuenta? Que para Jesús, ¿quién es el Padre? Mi Dios. Y en los procesos que está haciendo nuestro corazón, nos están llevando a entender que Él no es simplemente Dios, Él es mi Dios.
y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, el cual desciende del cielo. ¿De quién? De mi Dios, y un nombre nuevo. En esos procesos Dios nos está llevando a aprender a entender: Él es mi Dios. Ya no es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, sino mi Dios, el que ha puesto su mirada sobre mi vida, y aún en todas las circunstancias está ensanchando mi corazón y me está llevando a entender que es necesario que muchas cosas de mi corazón sean confrontados, sea confrontada donde tengo mi confianza, sean confrontados esos caminos alternos que he tomado, las ayudas que le he querido brindar a Dios y todo lo que he querido hacer en mis fuerzas, y por eso tal vez no encuentro descanso en el Señor. Pero ciertamente la palabra de Dios dice: y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, porque nos estás llevando en este proceso tan maravilloso, Dios, de entender que tú estás afirmando nuestro caminar y nuestra vida, para llevarnos a entender, oh Dios de los cielos, cómo tú estás haciendo cada día nuevas todas las cosas en cada uno de nosotros. Nos has dejado ver, Señor, allá en Génesis, que por tu palabra todas las cosas fueron hechas, pero nos dejas ver allá en Apocalipsis que por tu palabra vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Señor, con tu palabra, oh Dios de los cielos, tú haces que todo vuelva a tener ese inicio en nuestro corazón. Tú plantaste al hombre en el huerto del Edén para que viviera contigo, no para que se escondiera de ti, ni te tuviera miedo, ni tuviera desconfianza de quién eres tú. Y nos estás desnudando, Dios, de esas vestiduras que nos hemos puesto para revestirnos de ti y llevarnos a tener una completa seguridad en tus manos y en tu presencia. Señor, tantas cosas que pasamos en tantas situaciones, Señor, y vemos reflejada muchos aspectos de nuestra vida allí, Señor. Cuántas veces nos has hablado, pero hemos caminado en nuestras fuerzas. Tal vez estamos obedeciendo lo que dijiste, pero lo estamos haciendo, Dios, en nuestra capacidad, Señor precioso, y actuamos de tantas maneras, pero tú apareces en el camino para afirmarnos, para llevarnos a entender que no nos elegiste simplemente para ser un Dios sobre un pueblo, sino para ser mi Dios y que nosotros seamos tu pueblo. Y tú lo has dicho: y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Es lo que tú deseas, oh Dios de los cielos, que no veamos al Dios que obra en tantas vidas, sino al Dios que obra en mi vida, al Dios que obra en mis circunstancias, al Dios que con todo lo que me permite vivir está obrando para transformarme a su imagen y semejanza, y está obrando para llevarme a ser conforme a su corazón. Permítenos, Dios de los cielos, encontrar descanso en ti. Cuántas cosas, oh Dios, se han salido de nuestro control, y cuántas cosas dentro de nuestro corazón también se han salido. Aquí estoy, Señor, tantas veces mis emociones, mis sentimientos, mi ánimo se sale de control, Señor, pero eres tú, maravilloso Rey, el que cuando eres Dios controlas todas las cosas. Y presentarnos delante de ti como sacrificio vivo, santo, agradable, es poderte decir: Señor, aquí estoy, y puedes hacer conmigo como desees, y tu voluntad para mí siempre será buena, agradable y perfecta. Aunque permitiste trayectos de angustia que agobiaron el corazón de Jacob, lo estabas conduciendo, era un camino de libertad, para que Jacob ya no tuviera más, Señor, una imagen distorsionada de quién eres tú, sino que ahora Jacob pudiera decir: tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, el que estás obrando esta mañana en mí, Señor, el que me puedes dar
reposo y descanso de todo lo que aflige mi corazón, el que me puedes afirmar, Señor, porque tal vez hay muchos momentos en que ni siquiera, Señor, puedo tener la fe para confiar en ti, pero aún, Señor, en todos esos momentos nos permites ver cómo aún cuando no tenía la capacidad de confiar en ti, aún allí tú me estabas sosteniendo, Señor. Allí tú me estabas sustentando, allí tú me estabas ayudando, allí tú me estabas fortaleciendo, allí tú me estabas dirigiendo de una manera muy especial, Señor. Permite que nuestro corazón hoy sea permeado. Llevaste a Jacob a verte cara a cara. Allí estabas haciendo una obra de librar su corazón. Lo llevaste a confrontar circunstancias en su vida, pero para que en medio de esas circunstancias Él viera tu rostro y te conociera y pudiese decir que tú eres ahora el Dios de Israel, y podamos decir: ahora tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, Señor, tú eres mi Dios. Sonidos de paz en la tempestad me conducen a tu amor. Susurras tu voz en mi interior, disipando mi temor. Sonidos de paz en la tempestad me conducen a tu amor. Susurras tu voz en mi interior, disipando mi temor. Déjame ver el cielo dentro de mi ser y conocer mi herencia, el reino y tu poder. Tu luz llenó mi corazón, se fue todo el temor. Ahora puedo ver que soy completo en Él, que estoy completo. Permítenos ver, Señor, por tu gracia maravillosa, que es en ti donde estamos completos. Estabas dirigiendo a Jacob para llevarlo a entender, oh Dios de los cielos, que él estaría completo viéndote a ti, contemplándote, conociéndote, entendiendo que fue creado para ti, Señor. Y permítenos, Padre, ser conducidos hacia tu corazón. Nos has dado de tu espíritu para conducirnos hacia ti, Señor. Nos has dado de tu espíritu para llevarnos a conocer quién eres tú. Y has estado sacando todo lo distorsionado de mi corazón, Señor. Padre de los cielos, Señor, tantas veces hemos pensado que tuvieras que hacer para ganarte un lugar. Y lo que tienes que hacer, oh Dios de los cielos, Señor, es sacar tanto de mi corazón para plantar, Señor, la vida tuya. Que el asunto no está en ti, está en mí. Y aquí estoy en esta mañana. Tú eres el que me puedes librar, para que aún en medio de toda situación, Señor, tu fortaleza sea la que nos sostenga y podamos ver tu rostro. Podamos ver cómo tu mano hermosa puede sostener nuestras vidas y llevarnos a decir: tú eres mi Dios, Señor. Sangre y dolor por un pecador de justicia me cubrió. Su perfección en mi interior, lo que soy me reveló. Déjame ver el cielo
estoy completo en Él, que estoy completo. Por favor, Señor, permítenos esa gracia de encontrar cada día que es en ti donde estamos completos, que tú tienes el control de todo. Llévanos a encontrar reposo y descanso en ti, Señor. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, Señor. Tú eres el refugio eterno, tú eres Dios de los cielos, el escondedero. Y ruego por todos y cada uno de mis hermanos, Señor. Nos pasa a todos, pasamos situaciones donde no podemos ver con claridad, pero bendito sea tu nombre, que aunque yo no puedo ver con claridad, tú sí, Señor, sabes perfectamente lo que estás haciendo para conducir mi vida y para llevarla a la verdadera libertad, a la libertad de conocerte, a la libertad de entender que soy tuyo, que te pertenezco, que me hiciste para ti, oh Dios de los cielos, que me trajiste a la vida para que ahora mi corazón esté completo en ti, en tus brazos, en tu bondad, en tu misericordia, Señor. Afirma nuestros pasos en ti en esta mañana, Señor, para que permanezcamos, precioso Dios de los cielos, para que tus palabras permanezcan en nosotros, oh Dios de los cielos, para que podamos vivir en ti y tú en nosotros, porque así lo planeaste, así, Señor, lo diseñaste, y así, precioso Dios de los cielos, Señor, es la realidad para los que nos hiciste. Tú en nosotros, nosotros en ti, milagro extraordinario que responde a toda mi fragilidad para sostenerme con tu poder, con tu diestra de justicia, de amor y de misericordia, Señor. Alumbra los ojos del corazón, demuestras tu gracia y tu favor al Hijo y al Padre en su esplendor. Tu Espíritu Santo me integro. Tu luz llenó mi corazón, se fue todo el temor. Ahora puedo ver que estoy completo en Él, que estoy completo en Tu luz llenó mi corazón, se fue todo el temor. Ahora puedo ver que estoy completo en que estoy completo en que estoy completo. Estoy completo. Piensa solo en esto. Cuando Jacob iba rumbo a encontrarse con Esaú, su corazón iba lleno de angustia y de miedo. Ahora, después de decirle a su hermano: vaya adelante, que yo voy con los niños, porque hay pequeños, hay ovejas recién paridas, y yo creo que pudiera ir allá con la mirada en el cielo diciendo: Señor, tu luz
alumbró mi corazón, se fue todo el temor. Señor, ahora reconozco que solo estoy completo en ti, solo en